lo que vemos con la propuesta de esta semana. La semana nos invita a partir del domingo, tanto en las lecturas como en el Evangelio, el Señor nos invita a no sacar cuentas. Por eso no es extraño el Evangelio de hoy, cuando seguimos pidiéndole cuentas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y en esa respuesta que le da a Pedro, Jesús le quiere decir 70 veces 7, siempre. No hay cuenta que se pueda sacar en relación al perdón. Ustedes me dirán, ¿y dónde hablaba de cuentas el Señor el domingo en el Evangelio? Y el domingo el Señor no hablaba de cuentas de forma directa, pero dio vuelta a las mesas donde se hace el cambio. Dio vuelta a las mesas donde nosotros hacemos el marketing con el Señor. Yo te doy para que me des. Yo hago para que me lo tengas en cuenta. Yo ofrezco para ser escuchado. Yo estoy padeciendo esto, pero Señor, ¿sabes qué? Lo voy a padecer para. Entonces siempre parece que la acción de Dios está condicionada a lo que yo haga. Y Pablo, de alguna manera, nos indica de que la acción de Dios precede lo que yo haga. Siempre va adelante, siempre va primero, siempre va de una manera profunda y de una manera concreta. Y si Él actúa primero, es para que yo actúe en consecuencia, no queriendo tener algo a cambio, sino fruto de esa acción de Dios en mi vida, empiece a actuar. Amando, entregando, perdonando. Porque el que da sin esperar es la persona más feliz del mundo. Ya que lo que nos pasa en la actualidad es que siempre estamos esperando algo a cambio. En todo. Y por eso vienen las grandes frustraciones, y veíamos un poco en Santiago la semana pasada este tema de la palabra. Fíjense que la semana pasada nos daba este trío, ¿no? de buenos consejos. Escuchar antes que hablar y tomar tiempo para responder. Me encanta porque si ustedes pueden hacer una síntesis de la propuesta del Señor siempre, fíjense que de alguna manera la reacción, ¿no? El otro día escuchaba a un médico, algo comenté en Biblia, no sé si acá o en algún otro lado, perdónenme, en donde un médico decía, nosotros nos diferenciamos del reino animal porque nosotros somos reflexivos. Los animales son los reactivos. Resulta ser que Santiago nos muestra cómo nosotros no abandonamos el reino animal, porque somos más reactivos que reflexivos. Yo creo que viene bien, pero ¿por qué somos reactivos? ¿No? Y fíjense cómo lo podemos unir al Evangelio y cómo lo podemos unir a este espíritu de Cuaresma que nos invita a que nos miremos. Acuérdense, todo lo hacemos para darnos cuenta cómo estamos, en qué situación nos encontramos, ¿para qué? Para poder cambiar, porque de eso se trata. ¿Se acuerdan el otro día cuando vimos el Cirineo y vimos la cruz? Cuando nosotros contactamos con la cruz que cargamos y sabemos que esa cruz tiene fecha de vencimiento, porque esa cruz es la que toma Cristo para ser crucificado. Si la cruz que yo cargo no termina en la cruz de Él, acuérdense que es un castigo, no es gracia. Pero si la cruz que yo cargo termina en la cruz de Él, es gracia redentora. Pero tengo que saber cuál es mi cruz. Y mi cruz puede ser que sea la reacción.
Mi cruz puede ser que sea la falta de reflexión, lo que nos hablaba Santiago, y lo que el Evangelio nos hace ver, que somos reactivos porque esperamos. Siempre esperamos. Y como yo espero, hoy vengo con un paquete de este tamaño y lo que pasa es que yo ya me imagino la cara que me va a poner mi hijo. Y resulta ser que yo le compré un súper auto eléctrico y él quería una soga para saltar. Y cuando ve el paquete, la cara que pone de decepción. Y mi primera reacción va a ser, ¿te das cuenta que vos no valorizás nada? Y la reacción de él sería, ¿te das cuenta que no me escuchás? ¿Se dan cuenta cómo cuando yo trato lo que veo en las Sagradas Escrituras de hacerlo parte de mi vida cotidiana, me ilumina y me ayuda? Me ayuda, porque los únicos que salimos beneficiados cuando la palabra de Dios es recibida en el corazón, acuérdense que el corazón no es la sede del sentimentalismo, el corazón es la sede del entendimiento. Cuando yo la recibo en ese lugar, no recibo un cúmulo de cosas a cumplir, cosas que debo de hacer para ser buena gente, sino que recibo la verdad, la vida y el camino. Como decía Juan, yo soy la verdad, el camino y la vida. Esa vida que vale la pena ser vivida, porque como Juan también nos va a decir, cuando vivo en la verdad, vivo en la libertad. Entonces vivo de otra manera. ¿Me escuchan? ¿Sí? Así que hoy vamos a continuar con este Santiago que me mueve el piso y me hace ver cómo mi palabra se desborda, cómo mi palabra que en lo semita me vuelve a recordar el valor que tiene, la fuerza que tiene. Imagínense que si los sabios de Israel, cuando escribieron el Génesis, dijeron, Dios dijo, y al decir creó, estaba diciéndome a mí, co-creador que soy con Dios, cuando tú dices, también creas. Pero ojo, cuando tú dices, también destruyes. Esa es la advertencia que me pone delante de la palabra. Tiene un poder inaudito, tiene un poder que ni siquiera podemos dimensionar, pero que con el correr de los años nos damos cuenta del poder de una palabra cuando nos encontramos con alguien que hace 40 años no le hablo y me habla y escuchamos que alguno de los dos comenta, el tema es que en ese almuerzo, ese día, me dijiste, y eso destruyó la relación. Miren el poder que tiene la palabra. O peor aún, alguien puede decir, 40 años hace que no te hablo, porque fulanito me dijo que vos le dijiste esto de mí. Seguimos viendo el poder que tiene la palabra. El Papa Francisco, en el viaje que hizo a Perú, le habló a las hermanas de clausura de la murmuración. Murmuración. De la murmuración. No, decía, hermanas, no pierdan ustedes esa esencia que tienen, que están acá para amar y eligieron esta vida para amar. Cuando murmuran,
mandó la frase que sacaron todos los medios de comunicación y me reí 3 días seguidos cuando leí todo el discurso, porque es un discurso precioso, no solo para las hermanas de clausura, sino para nosotros. Son peores que los terroristas, porque no se dan una idea del daño que causan. Destruyen la comunidad, destruyen la comunión, destruyen absolutamente todo lo que una comunidad cristiana trata de construir como puente y como, ¿cómo decir? Como ejemplo, ¿no? Como imagen del Señor. Acuérdense lo que decía el Señor en el Evangelio de Juan. Si en algo van a ser reconocidos, va a ser en la forma en que se amen. Entonces el Papa le dice a las monjas, piensen en este tiempo que cuando van a murmurar acerca de algo, muérdanse la lengua. Es preferible que esté la enfermería llena de hermanas con la lengua hinchada a que una comunidad desaparezca. O que desaparezca el amor. Mira qué sencillo, ¿no? Yo pensaba, nosotros no somos hermanas carmelitas, pero todos formamos una comunidad tan sagrada como la que tienen las hermanas en el convento, que es la familia. Y no hay cosa más triste que la murmuración en la familia. ¿Cuándo se produce la murmuración en la familia? Viene el hijo y le dice a la madre, ¿viste el carácter que tiene papá? Está insoportable. Charla con Esteban anoche. Entonces, mi marido lamentablemente está en Buenos Aires. Tuvo una semana trágica. Llegó y alguien se llevó su maleta. Arrancó así el diácono. Llega a la cinta. Esa maleta es igual a la mía, pero no es la mía. Una señora distraída había agarrado la maleta. Entonces yo empecé a llamar a la casa de esta señora que es Miami. Y con la persona que era su esposo americano, y el esposo me dice, corte, que la llamo enseguida. El tema fue que estuvo 3 horas paradito en el lugar donde lo pusieron, esperando su maleta. 3 horas, después de 8 horas de vuelo. Pero bueno, ahí no terminó la odisea. Se levanta el día siguiente, les cuento esto para que vean cómo uno murmura sin conocer lo que le pasa al otro. Se levanta el día siguiente y va a recibir un apartamento que teníamos en alquiler y la inquilina dice, yo no le voy a entregar la llave a usted. Y para eso viajó. Bueno, ¿y por qué no me va a entregar la llave a usted? A mí. Porque yo hice el contrato con su hermana. Claro, yo le voy a explicar algo. Mi hermana me representó a mí porque yo vivo en Estados Unidos y viajé para recibir el departamento. Entonces, entre forcejeos, logró que le diera la llave. Entonces me manda un mensaje. Gracias a Dios, tengo la llave. A lo que yo, de la emoción, como estaba manejando y no podía escribir, lo llamo por teléfono para celebrar con él el primer escollo superado. Mientras estaba hablando conmigo, le robaron el celular. No me digan que no parece una película cómica, una trágica. Entonces, yo en cuanto escuché el golpe, dije, le robaron el celular. Me quedo porque, claro, es Argentina. Nunca vas a pensar, se le cayó. No, se lo robaron el celular. Y me quedé escuchando porque los muchachos no pagaron nunca, no cortaron. No. Entonces, muerto de risa y jorobando, qué sé yo. Entonces yo le pude decir el acento que escuchaba, qué sé yo, pero bueno, chico jovencito, uno se acerca y dice, che, decime la hora. Bueno, y no se dio cuenta que
que estaba la llamada y le dio la hora, bueno, increíble. Así que cuando Tibi me dice, ¿viste el humor que tiene papá? ¡Está insoportable! ¿Vieron todo lo que le pasó? Y hay veces que nosotros somos reactivos y que al otro le pasan cosas semejantes a lo que le pasó a Adrián antes de llegar a casa, o en la escuela, o con un grupo de amigos, porque esto corre desde los niños hasta los viejitos. Y claro, nosotros llegamos y como esperamos del otro algo diferente a lo que me está dando, aparece la advertencia de Santiago. Por eso, este tiempo de Cuaresma y este tiempo en donde esta semana nos invita a que dejemos de hacer cuentas, a que dejemos las cuentas de lado. Y en las cuentas de lado está lo que el otro me va a dar, lo que quiero conseguir, lo que me gustaría que no pase más. Y empecemos a vivir desde el corazón y desde realmente el sentimiento de amor y de concordia con el otro, concordia, ¿no? Concorde con el corazón del otro, con el corazón del otro, en una suerte de empatía. Lo único que les pido es que tomemos registro de las veces que fallamos, porque ahí es donde vamos a preparar una buena confesión. Las confesiones se preparan así. Perdónenme, no diciendo cuántas veces faltamos a misa. Porque si vamos a misa, tenemos que ser absolutamente coherentes con lo que el Señor en la Eucaristía me pide que haga, que viva y que sienta. Entonces creo que por ahí pasa el tema. Y yo todavía no saqué nada. Y hoy entonces vamos a seguir. Esto se me va a complicar. Esperen un poco. Ahí va bien. Se sabía, traía largue. Pero bueno. Voy a apagarle un poquito y me van a escuchar igual. Vos fíjate si no. Un poquito lo hago. ¿Se escuchan igual? Te lo detengo, Patrick. No. Ni te preocupes. No, me hace estar acá como el soldado de San Martín. Y un abrazo. Porque necesito abrir el libro. No, dale. Oh, okay. No, igual es martes, si fuera domingo me preocuparía, pero bueno, para que no lleguen tarde a misa. Ay. Estás en todo, Marisa. Orgullosa. El anuncio parroquial. No, me da pena. Capítulo 1 de Santiago, espera que yo cerré para que no... Ahí. Abran ustedes al capítulo 1 de Santiago, del versículo 26 al 27, que la semana pasada no pudimos concluir. Voy a hacer una muy breve reflexión sobre el tema, pero me gustaría que lo dejáramos porque no es menor. Cuando nosotros tenemos esto seguro, cuando nosotros hablamos de este tema de sacar cuentas y de la reacción, ¿se acuerdan que estaba el tema de lo divino? Con Dios hacemos lo mismo. Y muchas veces la cuenta que hacemos con Dios es la siguiente: cuanto más yo hable con Él y más palabras utilice, más eficaz va a ser la oración. Y siendo que el Señor en Mateo nos dice algo muy claro: cuando hablen, no digan demasiadas palabras, como lo hacen los escribas y los fariseos.
ni tampoco grites demasiado, porque era costumbre en aquel momento que se gritaba con los brazos hacia arriba, pero no era, pienso yo, un tema de presunción, ¿no? Para que vean, algunos lo harían, pero no todos, era la costumbre del momento y de la cultura. Pero fíjense que si nosotros no, que viene otro equipo de audio, por eso me río yo sola. Un equipo de audio, no sé bien. Juanita es una cosa, todo tiene, perdón, Juana, tenés un stock. Cuando alguien necesite, ya sabe a quién pedirle. Eso es inalámbrico. Oh, pensé que era inalámbrico. No, está. Pero a lo mejor es más largo. Y vos te podés ir a sentar y yo me da pena contigo, pero bueno, sigamos para no perder tiempo. Entonces, fíjense que como estamos en la semana de no sacar cuentas, ayer el Evangelio nos hablaba de un milagro que había obrado el Señor a través del profeta Eliseo, con Naamán, un gobernante que era de Siria en ese momento y que queda leproso, y gracias a la sirvienta israelita que le comenta que si va y ve al rey de Israel, este lo va a llevar a un hombre de Dios que lo va a sanar, hace todo el Evangelio girado en el tema de que este Naamán llega a Israel y se encuentra con el profeta que ni siquiera lo recibe. Y le manda a decir a su sirviente, dile a Naamán que se bañe 7 veces, ahora vamos a ver por qué cuenta, 7 veces en el río Jordán. Que cuando salga del río, su piel quedará como efectivamente quedó, como la piel de un niño. ¿Qué hace Naamán? En lugar de ponerse contento y decir, pero qué fácil esto de Dios, lo único que tengo que hacer es meterme al río 7 veces, se ofende. ¿Por qué? Porque la solución era muy simple. Porque notaba en su orgullo y un poquito su soberbia que la solución no estaba acorde a su investidura. Algo más complicado. Yo soy alguien importante. Necesito soluciones complicadas para notar de que hay un efecto. Entonces ahí es a donde Santiago me va a llevar ahora. Vamos a leer. Y Santiago me lleva al punto de que cuando la oración tiene demasiada palabra, tiene demasiada inflexión, se convierte en un acto de soberbia y arrogancia frente a Dios. Casi que nosotros le damos la fórmula perfecta a Dios para que no se equivoque. Señor, te pido que me ayudes en esta dolencia que me tiene tan mal, porque necesito que al ayudarme de esta dolencia pueda yo de esa manera generar una situación en mi casa que, Señor, hágase tu voluntad. No le diga ni para qué, ni cómo, ni dónde, ni de dónde, que Él lo sabe mejor que yo. Entonces, claro, caemos en el tema del Evangelio, pero si el Señor ya sabe lo que yo necesito, ¿para qué tengo que rezar? Porque yo necesito saber lo que necesito. Yo necesito contactar como la samaritana con la necesidad de mi corazón. Ese es un acto de humildad, porque cuando contacto con una necesidad, se me corre el velo de la supermujer. Se me corre el velo de que yo lo puedo todo. Yo no necesito a nadie, ni a Dios. Mira, si yo le digo cómo tiene que hacer las cosas. El cuento de la muñequita, que ya todos lo saben, los que estudian Biblia, ¿se acuerdan? La nena que se le rompe la muñequita. No, ¿cuál es?
Va una nena con su mamá y le dice: mamá, la muñeca que más quiero, y que no la soltaba, se le salió la patita, era de trapo. Entonces la mamá dice: no llores, yo te la voy a arreglar. Entonces agarra el libro de aquel lado. La nena le da la muñeca a la mamá así: si no la sueltas no te la puedo arreglar. Eso es lo que hacemos con Dios y nuestras peticiones. Si no las soltamos, si no se las ofrecemos, si no le decimos: hágase, 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 no puede. Lo que yo no suelto, Él no lo puede arreglar. Entonces, cuando lo revisemos en nuestro corazón, preguntémonos si no estamos haciendo como la nena con la muñequita. Y animémonos a entregarlo. Si yo le creo a Dios, si yo le creo a Dios, no creo en Dios, si le creo a Dios, voy a saber que todo lo que se resuelva va a ser para mi bien. Siempre, siempre. Aunque en el momento me revele, no me guste, me duela, me parezca espantoso, si le creo, voy a saber decirle como el leproso: si tú quieres, Señor, puedes sanarme. No le voy a decir: me conviene estar sanado, ¿sabes? Porque si no tengo unos problemas, no me quiere nadie. Si tú quieres, yo voy a poder. Entonces, ¿qué dice Santiago? Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, y de ese modo engaña a su propio corazón, su religión es vana. Fíjense que no le está diciendo: pone freno a su lengua en relación a lo que dice de los demás. Pone freno en su lengua, en su relación con Dios. Y qué lindo, engaña a su propio corazón. Porque cuando me voy en palabras, pierdo tanto el registro de lo que le quiero transmitir, de lo que necesito poner en sus manos, que empiezo a decir cosas que nada tienen que ver conmigo. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Jesús en el Evangelio de Juan a la samaritana? Los verdaderos oradores son en espíritu y en verdad. Porque si nosotros no oramos desde la verdad, que es de lo que somos, de lo que necesitamos, de lo que sentimos, de esto que no tiene palabra, y a lo mejor le tengo que decir: este silencio te entrego, Señor, porque no sé ponerle un sonido, una palabra, un nombre. Eso es a lo que nos lleva Santiago a pensar, en tratar también de hacer economía de la palabra con Dios, porque cuando hacemos economía de la palabra, surge la verdad, esa que nos hace libres, ¿no? Y termina diciendo: una religión pura y sin mancha ante Dios es la de socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse incontaminado del mundo. Los que malinterpretan eso, dice el mundo: ¡qué porquería! Y no quiere decir eso. Es simplemente que la palabra sale de lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón está lleno de baratijas, la palabra va a salir de la baratija. Pero si en el corazón está Dios, que nos inhabita
y es el que nos hace llamar a Dios Padre, la palabra va a salir de él. Y haciendo mención, ¿puedo ahora un minutito? Porque ahora tienes dos. Sido y nada. gracias. Hola, 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 hola. Gracias, chicas, gracias. Son mis sireneos hoy a la mañana. Gracias. Fíjense, ¿qué parte del Evangelio ilustra mejor esto de una religión pura y sin mancha ante Dios? Lucas capítulo 10. El capítulo donde nos muestra un hombre que bajaba de Jericó hacia Jerusalén probablemente, y es asaltado y es tirado al borde del camino, y resulta ser que por ese camino pasa primero un sacerdote y ni lo mira y sigue su camino. Pasa un levita y ni lo mira y sigue su camino. Pasa un samaritano, que se acuerdan era un hereje para los judíos. No solo lo miró y, como diría en la parte del Evangelio que a mí me fascina, lo miró y lo amó porque lo sanó. Esa es una religión pura. Ese que se ensució las manos con la sangre del herido hizo que su religión fuera pura e inmaculada ante los ojos de Dios. Porque si mi oración que sale de mi corazón no es una oración que me lleva a ver al que está en necesidad, es una oración vana. Es una oración de una religión vana, de una religión inútil, de una religión intimista, analgésica, anestesiada, que me hace sentir bien a mí y nada más que a mí, pero que no se desborda al que tengo al lado. Eso es lo que habla Santiago cuando habla de ponerle un freno a la lengua en lo religioso y darle alas al amor al prójimo. Así es como se debe orar para él, ¿no? Y ahora vamos a la parte que más cuesta, que no es menor. Es larguísima y va en el capítulo 3, del versículo 1 al 12, que yo les voy a pedir si alguien lo puede leer, por favor. Santiago, si estamos en Santiago. Yo les hago referencia a los evangelios para que vean cómo la palabra de Dios está entrelazada y nos acostumbremos a verlo como un todo, ¿no? Del 1 al 12. Si alguien lo puede leer, le paso el micrófono. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan. Me parece que no es el capítulo 3, porque van a estar los caballos, pero más adelante. Yo digo, me salteaste todo lo anterior. Digo, qué traducción más rara. Hermanos míos, no quieran mucho ser maestros. Ya saben que los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Todos fallamos muchas veces. El que no falla con la lengua es un hombre perfecto, capaz de dominar todo el cuerpo. A los caballos les ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan, y así guiamos todo su cuerpo. Observen las naves, tan grandes y arrastradas por vientos impetuosos. Con un timón minúsculo las guía el piloto a donde quiere. Lo mismo la lengua, es un miembro pequeño y se cree capaz de grandes acciones.
Miren como una chispa incendia todo un bosque, y la lengua es fuego, como un mundo de maldad. La lengua, instalada entre nuestros miembros, contamina a todas las personas y hace arder todo el ciclo de la vida humana, allí alimentada por el fuego del infierno. La raza humana es capaz de domar y domesticar toda clase de fieras, aves, reptiles y peces, pero nadie logra dominar la lengua, mal infatigable, lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. Brota de una fuente, por el mismo caño, agua dulce y amarga. ¿Puede, hermanos míos, dar aceitunas la higuera e higos la vid? ¿O una fuente salada dar agua dulce? Muchas gracias. Bueno, es el punto más extenso donde Santiago ya pone blanco sobre negro o negro sobre blanco y nos habla de esto que el mismo Papa le decía a las monjas en Perú, ¿no? Y lo que decíamos nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un examen de conciencia y llegamos al punto donde los 10 mandamientos me dicen no matarás, y yo me pongo frente a este renglón y digo la verdad, no maté a nadie, y leo a Santiago y Santiago me cambia la perspectiva de mi acción. ¿A cuántos aniquilo por día? Soy una máquina de destrucción masiva. Somos una máquina de destrucción masiva. Lo peor es que nos hemos acostumbrado a esto. Ya cualquiera dice cualquiera de cualquiera. De cualquiera. Ya estamos tan anestesiados con el efecto que es como, bueno, ¿qué le hace una mancha más al tigre? No va a dejar de que sea tigre. Pero acá de lo que se trata es de este mundo, vamos a hablar del 2018, que está manifestando un cambio de época. Y voy a agregar un adjetivo que no me lo tomen de manera negativa, un cambio crítico de época, porque se vive una crisis que de ninguna manera la considero negativa, porque si cuando uno trabaja bien y en profundidad en las crisis, puede salir muy airoso del tema. Ahora, si uno se deja avasallar, estancar y decaer, puede perder la oportunidad de volver a empezar de una manera mejor y de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo humildemente, Patricia Weimer, y me hago cargo, que el gran problema donde subyace el tema de la crisis actual global es la palabra. Hay un devalúo de la palabra. Yo digo, hay sol, y lo que hacemos todos es ir a la ventana a ver si es verdad. Hay un devalúo de la palabra. Hay un devalúo de la palabra, porque ¿qué pasa? Cuando la palabra también se malusa, como explica Santiago, los verbos que utiliza Santiago para hablar de cuando utilizamos mal esa palabra también es engañoso, espejismo, aquello que nos hace creer lo que no es. Hay un devalúo. Entonces,
esto que es tremendo, me gustaría que me lo pregunte a mí todo el tiempo, porque para eso lo escribe Santiago. Acuérdense que Santiago es un gran despertador, que lo que hace con la alarma, vieron que molesta la alarma cuando dormimos, ¿no? Despertarnos y preguntarnos, ¿vos por dónde andás? Lo primero que a mí me gustaría preguntarme es cómo estoy con respecto a la palabra que doy, a la palabra que menciono, a la palabra que dejo salir de mi boca. Es veraz. Lleva a la vida. Es una palabra que ilumina. Porque es la primera advertencia que hace cuando dice, ojo, no todos sean maestros. Y no todo el mundo quiera ser maestro, porque ¿qué es lo que quiere, según los exégetas de Santiago? Parece ser que en los primeros años de las comunidades cristianas, ser maestro era prestigioso. Entonces se era maestro porque daba prestigio, no se era maestro porque daba servicio. No se era maestro porque se transmitía un conocimiento que liberaba, un conocimiento que llevaba a la verdad, un conocimiento que hacía que el otro se diera cuenta del valor que tenía su vida. Se era maestro para que los demás le tuvieran respeto, le tuvieran admiración y le tuvieran miedo, porque se ejercía un poder sobre el otro. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que Santiago nos quiere decir, nos está mencionando de cómo nosotros usamos la palabra de uno con nosotros, porque tal vez hacemos lo mismo. ¿Se acuerdan que la semana pasada mencionábamos que cuando se dialogaba siempre había una parte que se imponía y quería rematar el tema diciendo esto es así porque yo lo veo de esta manera y lo que yo veo es la razón misma? Eso es un ejercicio del poder sobre el otro. Por eso Mateo va a decir, no llamen a nadie maestro, a nadie, solo el Cristo es su maestro. Y por eso ser maestro, lo van a decir en varios lugares, distintos textos del Antiguo y las cartas de Pablo, es ponerme al nivel del otro y enseñarle como hermano, corrección fraterna, por ejemplo. No como quien lo sabe todo y le viene a dar el oráculo a la vida del otro para que por favor vos haces lo que yo te digo y te va a ir 10 puntos. ¿No? Por eso este punto me lleva a pensar cómo utilizo mi palabra. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Porque así como el ser maestro, cuando no lo hago desde mi ser hermano, también cuando lo hago desde una situación de poder, ¿no? ¿Cuántas veces le contestamos a nuestros hijos? ¿Qué sabes? Vos no tenés idea de nada. En lugar de invitarlos a que juntos busquemos la verdad. ¿No? Eso no nos hace perder la autoridad. La autoridad crece. Cuando un padre y una madre le dicen a un hijo, ¿sabés que yo tampoco sé? Vamos juntos a buscarlo. Lo ennoblece. Le da una imagen gigante.
frente a esa criatura y le enseñan que él tampoco tiene que saberlo todo, y que también va a necesitar de otros para poder acceder a la verdad. Ah, yo pensé que era... esas son las maravillas del tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Así que no entiendo. Las maravillas del tiempo. Así que fíjense, ¿no? La primera parte, porque este texto tiene como varias partes. La primera parte es cómo le ejerzo la palabra. ¿Cómo ejerzo esta palabra con el otro? El modo. Me pregunta por el modo. Me encanta la figura del caballo con el freno y del timonel con el barco, y no un barco cualquiera, sino un barco agitado por el viento en contra, ¿no? ¿No les pasa que muchas veces cuando reaccionamos, ¿no? Cuando reaccionamos, cuando se termina la discusión nos quedamos hechos bolsa y decimos, ¿por qué habré dicho lo que dije? ¿Por qué le habré dicho eso? ¿No? De eso habla. De eso habla. De cómo todo nuestro cuerpo queda dominado por este músculo que es muy chiquito, pero de tal manera queda dominado que cuando yo termino una discusión acalorada y le digo, le canto las 40, como decimos en Argentina, que le digo todo lo que pienso sin filtro, eso no es ser veraz, ¿eh? Eso es seguir en el reino animal, por decirlo de alguna manera. Cuando terminamos de cantarle nos duele hasta el pelo, chicas. Por eso Santiago pone ese ejemplo del freno, porque los miembros, sentimos las piernas que nos tiemblan, los brazos que nos tiemblan, la cara está colorada como una manzana y tenemos todos los pelos parados. El cuerpo entero vibra ante lo que acabamos de declarar. Es ahí a donde nos lleva Santiago, para que de alguna manera, sabiendo que va a pasar, porque a ver, ¿vieron lo que dice? El hombre que puede frenar su lengua es perfecto. Como no somos perfectos, no vamos a poder frenar la lengua. O sea que ahí ya hay una contradicción. Pero por lo menos la vamos a poder mitigar el daño que ocasionamos. Pero por lo menos lo vamos a poder registrar. Pero por lo menos, y no menor, vamos a poder pedir perdón. Eso también nos ennoblece. De eso se trata. Me encanta este hombre tan antiguo que dice, de hecho toda clase de fieras han sido domadas por la raza humana y el hombre no puede domar su lengua, ¿no? Y cuando habla del mundo, de lo que del corazón que se deja mover de alguna manera por lo mundano, por lo general a la lengua la pone en movimiento algo que es común a todos nosotros, que es el ego. El ego. O sea que de alguna manera, cuando podemos dominar el ego, dominamos al instrumento y al vehículo. Y cuando podemos dominar el ego, se acrecienta el sí mismo, lo que somos en realidad. ¿Es claro ese tema? ¿O está complicado?
Porque el ego es el niño enojado que tenemos adentro, ese que hablábamos cuando empezamos la charla hoy. No me dio, no me habló, no me gusta. Es el niñito enojado. Pero cuando nosotros le podemos poner a la madurez del sí mismo, se va calmando un poco, aunque no desaparece. No va a desaparecer nunca. ¿Estamos? ¿Vamos bien o más o menos? Vamos a la última parte que me parece espectacular. Bueno, bien duro, ¿no? Ningún hombre puede domar la lengua, es un mal rebelde, está llena de veneno mortal, haciendo mención a la víbora, ¿no? Y dice la última parte, con ella bendecimos al Señor y Dios, Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a su imagen. Qué loco, ¿no? Qué loco. Porque lo bendecimos a Él, al que no vemos, pero el que está al lado mío, que es su imagen y semejanza, vivo maldiciéndolo. Ay, para Patricia, yo no maldigo a nadie. Acuérdese que maldecir no es largarle una superstición y que el pelo se le ponga violeta, ¿no? Maldecir es decir mal del otro. Es decir mal del otro. Yo maldigo, no cuando le digo que te parta un rayo, no. Eso es una reacción de enojo. Maldigo cuando digo mal. Como cuando bendigo, digo bien. Sí, Mati. Ahí tocaste un punto interesante. El tema del enojo con el otro versus el maldecir y el tema de hasta qué punto está mal enojarse con el otro. ¿Siempre está mal enojarse con el otro? ¿Cómo es eso? Bueno, en el Evangelio Mateo, cuando dice, ustedes habrán escuchado que se dijo, no matarás, pero yo les digo que aquel que llame imbécil a su hermano, ya es reo de muerte, y sigue, ¿no? Y aquel que diga improperios contra su hermano, está listo para ser juzgado ante el Sanedrín. A ver, el enojo, por supuesto que es algo muy humano, es muy, muy humano. Lo que yo creo es que en el enojo nos tenemos que preguntar de dónde parte. ¿De dónde parte? Esto es de dónde te conecta también. ¿Perdón? De dónde te conecta también. Claro. O sea, eso, ¿no? Más exacto. ¿De dónde parte? Porque si parte de resentimiento, de rencor, es algo muy malo. Pues es un tema que tengo que trabajar yo. Ahora, si parte, yo me enojo con mi hijo porque mete los dedos en el enchufe, ¿viste? Obviamente, es un enojo que, a ver, es una agresividad buena, porque evita, acuérdense que lo agresivo, en español suena muy mal, pero en inglés, to be very aggressive, es tener la pulsión de actuar. Muchas veces ser agresivo nos salva de morir, ¿entendés? O sea, creo yo que lo que está mal en el enojo es cuando parte de una zona mía no trabajada. Y fíjense que el síntoma es cuando yo me empiezo a enojar con todo el mundo. Cuando empiezo a tener problemas con todos, es porque el problema está dentro de mí. No lo tiene el otro, lo tengo yo. Entonces a veces el enojo me ayuda a darme cuenta cuál es mi verdadero problema, ¿no? Pero bueno, el Señor el domingo se enojó
con los mercaderes del templo. No es que le estaba diciendo, ay muchacho, qué divertido, plum, y le daba vuelta a la mesa. Estaba enojado, porque es algo que realmente lo reveló, porque era algo contra su padre, contra la casa de Dios, contra el lugar de oración, ¿no? Es algo que me hace pensar, tiene el mismo enojo cuando yo convierto su casa en un mercadeo, que es mi corazón, ¿no? El lugar donde me encuentro con él. Y yo te doy para que me des, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato. Hago para guardarme un crédito en el cielo, ¿no? Como si dependiera de mí. Entonces, esos son enojos buenos, de alguna manera. Yo creo que el enojo es malo dependiendo de dónde surge, ¿no? Cuando surge del mal sentimiento, no de una reacción que puede darle la vida a alguien, ¿no? A veces un enojo bien hecho. ¿Es claro? Y esto de maldecir y de bendecir, de nuevo Santiago nos pone en la coherencia. Yo hoy trataba, cuando estaba en misa, trataba de ser consciente en cuando me convierto en tabernáculo, cuando recibo la comunión. Soy tabernáculo de Cristo, ¿no? Además de ser templo del Espíritu Santo siempre. Entonces yo decía, porque fui a comulgar y conseguí, me quedé con Santiago diciendo, wow, cómo me pierdo de que desde ese tabernáculo se digan cosas fantásticas, cuando yo hago que se digan cosas de un lugar distinto del tabernáculo del Señor, ¿no? Creo que nos lleva a ese punto. Lo vamos a volver a hacer, por supuesto, pero ahora corremos con una ventaja, que nos vamos a dar cuenta. Por eso yo les pregunté el primer día si ustedes querían ver a Santiago. Porque Santiago lo que hace es, como una pieza quirúrgica, ir levantando las capas y mostrarnos dónde está el problema y qué vamos a hacer en consecuencia. Si vamos a hacer un tratamiento o no. Nos deja librados a nuestra libertad, ¿no? ¿Estamos? Son tres, nosotros, son tres. Acordate, seguimos con la Trinidad por acá. Cuando tú comulgas, tú eres el tabernáculo, porque eres Jesús, que ya tú tienes adentro el Espíritu. Si nosotros tratamos de hacer de nuestro acto de fe un acto de vida, nos vamos a acostumbrar a encarnar lo que intelectualizamos todo el tiempo. Yo voy a recibir a Jesús y yo sé que es la Eucaristía, pero si yo soy consciente que en el momento en que el sacerdote deposita la Eucaristía en mi boca o en mi mano y yo me la meto en mi boca, soy lo que como. Soy lo que como. Soy lo que como. ¿Qué me pide el Señor? Que actúe desde lo que soy. Me quedé colgado con el tema del enojo. Y tengo una pregunta. ¿Puede ser así? ¿Está bien pensado esto? Es decir, si yo me estoy enojando por algo que me hacen a mí, generalmente está involucrado el ego. Pero, por ejemplo, el Señor ahí que se enoja por el tema de la iglesia es algo que es con respecto a Dios, no es con respecto a Él, si bien es Jesús, ¿no? Pero, entonces, tal vez, si es frente a algo, un bien superior,
tal vez tiene sentido. Si es frente a mí, tiene menos sentido. Un mal que me Tiene hace menos que tamizarse. Muchas veces lo que te enoja te manifiesta algo de tu ego que viene bien que lo trabajes. Exacto. Entonces, en lugar de reaccionar, tomo el enojo, lo registro y veo que me muestra. Sí. Y eso lo empiezo a trabajar. Justamente el Papa Francisco habla de que solo un enojo es el tolerable, ¿no? Esa rebelión interior, que es cuando ofende a un mal superior. Por ejemplo, cuando nos indignamos frente al dolor que ocasionan determinados sistemas o personas o grupos a otro grupo de personas. ¿Es claro? Es la indignación que nunca tenemos que dejar de sentir, porque ahí está la pulsión que nos lleva a la acción. Entonces no te viene una indiferencia. Si no caemos en una indiferencia absoluta. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que todo puede ser. Yo creo que pasó siempre, ¿no? Sí, Porque claro, pero el digamos, ejemplo lo que de más te llama la Samaritano nos lo atención, explica. Lo que más te llama la atención, obvio, siempre, el hombre desde que fue hombre vino así, mal. Pero yo creo que ahora es esa parte que o pasa, que te indigna ese momento, pero después se pierde como una burbuja, o sea, desaparece. Claro, es No hay acción de- lo que pasa hoy día, lo que vos decís es exacto, lo que pasa hoy día, que la indignación dura segundos, porque ya hay otra cosa que ocupa el lugar de lo anterior y nos volvemos a... Una locura. No hay como profundización en aquello que realmente molesta, ¿no? U ocasiona dolor. Hablando de cuando uno quiere hacer el bien y termina no haciendo nada bueno. Y esto es una cosa que me mandaron. Y esto es una familia que tiene un pececito en una pecera y el papá les trae de regalo a los nenes un mono. Y sueltan el mono camina toda la casa, está más contento. El mono se para al lado del pececito y su razonamiento es, se está ahogando. Saca el pececito, lo pone en el piano. ¡Qué lío! Menos mal que es un paso más que el mono. Haz el favor, mira bien. Pero creo yo que es clarísimo eso que decís vos, Mati, es así. Cuando indignarse frente a un mal superior, ¿no? Que lleva inclusive al mal colectivo. Eso nos tiene que indignarse. Y una última pregunta, porque al fin y al cabo, en el caso de Jesús, es Dios con ser humanos, ¿no? O sea, Jesús, con el caso nuestro es humano con humano, ¿verdad? Entonces, voy a corregirte algo simplemente. Sí. Acordate Que siempre es humano que también. Jesús es verdadero hombre, Claro. y verdadero Dios. Porque ese pequeño detalle puede cambiar la historia entera de nuestra relación con Él. Entonces, mi pregunta es, aún por ejemplo, este caso del chico, para salvar al chico, y uno se enoja para mostrarle, digamos, pero hay, desde un punto de vista tal vez hasta psicológico, siempre el enojo muchas veces cierra al otro. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido enojarse alguna vez? O porque el enojo muchas veces, inclusive cuando hay, por ejemplo, indignaciones por algo realmente malo a nivel grande, muchas veces el enojo cierra al otro. Entonces, la pregunta es, ¿hay que luchar contra ese enojo? Y hay que fijarse mucho en cómo comunicarlo. Eso, te iba a decir eso. Sí. Yo creo que el secreto del efecto con el hijo o con alguna estructura mayor es siempre la forma de comunicarlo. Siempre. Yo cierro la puerta cuando lo comunico mal. Siempre. Comunicar bien y además llevar al otro a la autorreflexión como lo hacía Jesús. La adúltera en el medio y el Señor preguntando: quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, la última pregunta, entonces, cuando Jesús tira todo y se enoja todo, hay como, ¿quién soy yo para decir esto? Obviamente, pero digo, parece como que se enojó demasiado fuerte casi, uno podría decir. O sea, que ahí no se calmó, digamos, ahí tiró la bronca a todos. Fíjense qué interesante, los evangelios sinópticos lo ponen al final
de la vida pública de Jesús. Digo los evangelios sinópticos porque Juan lo pone al principio, en el capítulo 2, purifica el templo. Y justamente por lo que dice en ese momento es que se lo va a perseguir a lo largo de todo el evangelio. Los sinópticos lo ponen al final como queriendo decir, evidentemente no entendieron todo lo que yo les vengo anunciando, lo que los invito a que cambien el corazón. Siguen haciendo de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Pero a mí me encanta eso que realmente es histórico y que estoy segura que pasó de esa manera, pero más me gusta la parte espiritual, lo que me mueve a mí, para no convertir la casa de mi padre en una cueva de ladrones, que es mi corazón y es mi vida. ¿Entendés? Entonces, si el Señor me ayuda a que esté alerta, me ayuda a que constantemente esté purificando ese lugar donde rápidamente se colocan los de la feria. Rápidamente. Y se colocan los de la feria de una manera espectacular. Ah, pero si nosotros estamos vendiendo las palomitas que hay que entregar en el altar. Ay, pero si yo voy a hacer esto para... Chao. Ahí estoy poniendo el stand. Stand para vender. ¿Es claro? Yo una vez leí un libro sobre el enojo y la relación con Dios, y lo que decía era, el enojo no es que sea malo. Dios mismo y Jesús lo hicieron. El enojo no es malo cuando viene de cuando puede ser constructivo, cuando es de una revisión moral de algo que se hizo en contra de la moral, y es bueno si tú puedes ponerlo de una forma que sea constructivo. Es decir, si tú puedes articularle a la otra persona por qué lo que hizo estuvo mal y hacer que construya sobre eso. Lo malo es cuando se vuelve un tema de yo tengo que tener la razón, y cuando yo me enojo porque a mí me incomodaron, ¿verdad? Porque a mí me incomodaron, porque no fue lo que yo quise, porque no era lo que yo quería, porque no es lo que a mí me gusta, porque me hicieron hacer algo que yo no quería hacer. Ese es el enojo que es malo, porque yo estoy pensando en mí, no en construir. Ahora bien, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Nos callamos? Faltamos a la verdad. Pero ¿qué tal si yo puedo expresarle al otro, no diciéndole, mirá lo que me dijiste, mirá lo que me hiciste, sino simplemente mencionándole que tal acción o tal dicho me ocasionaron de alguna manera un sentimiento que no es bueno? Porque tal vez comienza el diálogo, comienza la comunicación y la primera parte de Santiago, ¿no? En donde entramos realmente a dialogar y a ponernos en un punto en común y a salir airosos los dos, porque el otro tal vez puede pedir perdón y yo aceptar el perdón y además perdonarlo. Yo creo que siempre es constructivo, pero un enojo siempre es bueno cuando va hacia lo constructivo y hacia el cambio, hacia la conversión. Pero bueno, ¿desde dónde también, no? ¿Y cómo? Siempre el cómo. Siempre el cómo, me parece. ¿Qué hora es? Pues si no se enojan las chicas conmigo. Sí, para las 10. Ya. Bueno, ya te vas a seguir. Me encantó, esperen que estoy buscando algo que esta mañana me encantó tanto acá. El padre Pronsato en una parte dice, el peligro de quedar atrapado en las palabras. ¿De qué modo se yerra?, pregunta el padre, basándose en todo fallamos, ¿no? Como lo que dice Santiago, todos fallamos con la palabra, con la lengua. Dice, ¿de qué modo se yerra al manejar con demasiada desenvoltura las palabras y al pretender tener la razón a toda costa? Entonces dice, hay maneras variadas. Ve aquí algunos ejemplos. Y siempre los ejemplos sirven para ayudarnos. Por ejemplo, cuando digo cosas y utilizo palabras que no corresponden a la verdad, con tal de tener razón, con tal de reventar al otro.
vendiendo, escuchen bien el término que usa el padre, vendiendo opiniones personales, discutibles, pero como si fueran verdades absolutas. La opinión personal, subjetiva, yo se las traigo a ustedes y les digo, esto es así. Como una verdad universal. Una verdad universal es el sol sale todos los días. Alguno estudió filosofía se acordará de eso. Otra. Diciendo cosas ciertas, pero en un momento y de un modo equivocado. Es decir, sin caridad. Cuando la caridad no es la especia que le pone sabor a esta relación, no va para ningún lado. Humillando a quienes no piensan como nosotros. ¿Vos qué sabés? La verdad que no podés opinar porque vos no fuiste a la universidad. Hablando con presunción, con engreimiento, con arrogancia, con vanidad y con soberbia. No aceptando la confrontación serena con el diferente, las opiniones contrarias y peor aún, la crítica que nos hacen. Negándose a reconocer los propios errores, enseñando, predicando sin verdadera pasión, sin profundización ni implicancia personal. Cuando yo vivo por mi vida dando sentencias y no involucrándome con la vida misma, ¿no? Y olvidándose, por último, de ofrecer ilustraciones prácticas, como por ejemplo, vivir lo que estoy predicando. Esas son las maneras claras de tener presente para cuando nosotros queremos saber si estamos haciendo un buen uso o no de la palabra. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos dejado estar en tu presencia. Te pedimos que ensanches nuestro corazón, que podamos realmente vivir nuestra vida como tabernáculos que te llevan y te dan a conocer a través de la caridad, de la empatía, de la aceptación y del amor hacia los demás. Te lo pedimos a vos, que vivís, que estás y te vivís entregando por todos nosotros. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Avisos parroquiales últimos. Se está llenando el viaje. Los que quieran, tengo flyers y tengo planillas de inscripción. Lo único que les pido es que me los pidan los que creen que realmente lo pueden